Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, estamos celebrando el día de Navidad. El día de hoy mi homilía no es de mi autoría, así que quiero citar de quién es la homilía. Es la homilía que ha pronunciado el Papa León el día de hoy. Como en Roma llevan 7 horas de ventaja sobre Guatemala, pues allá ya son las 7 de la noche, ya la homilía del Papa ya está publicada. Es su primera homilía como Papa y me parece que es una hermosa homilía y quiero compartirla. Como digo, no pretendo decir esto lo escribí yo, no es cierto. Esto es del Papa, o por lo menos para el Papa lo escribieron. Entonces dice así: queridas hermanas y hermanos, prorrumpan en gritos de alegría. Clama el mensajero de paz a quienes se encuentra entre las ruinas de una ciudad que debe ser totalmente reconstruida. Sus pies, aún llenos de polvo y heridos, son hermosos, escribe el profeta Isaías, porque a través de caminos largos y difíciles han llevado un anuncio gozoso en el que ahora todo renace. Es un nuevo día. También nosotros participamos en este momento decisivo en el que pareciera que aún nadie cree. La paz existe y está ya en medio de nosotros. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Así habló Jesús a sus discípulos
a los que poco tiempo antes había lavado los pies, mensajeros de paz que desde ese momento deberían correr por el mundo sin cansarse para revelar a todos el poder de llegar a ser hijos de Dios. Hoy, por tanto, no solo nos sorprende la paz que ya hay aquí, sino que celebramos cómo nos ha sido dado este don. En el cómo, en efecto, brilla la diferencia divina que nos hace prorrumpir en cantos de alegría. Así, en todo el mundo, la Navidad es una fiesta de música y de cantos por excelencia. También el prólogo del cuarto Evangelio, hoy leído, es un himno y tiene por protagonista al Verbo de Dios. El Verbo es una palabra que indica acción. Esta es una característica de la palabra de Dios. Nunca queda sin efecto. Si nos fijamos bien, también muchas de nuestras palabras producen efectos, a veces no deseados. Sí, las palabras actúan. Pero he aquí la sorpresa que la liturgia de la Navidad coloca frente a nosotros. El Verbo de Dios se manifiesta y no sabe hablar. Viene a nosotros como un recién nacido que solo llora y solloza. Se hizo carne, y si bien crecerá y un día aprenderá la lengua de su pueblo, lo que ahora habla es solo su presencia sencilla y frágil. Carne es la desnudez radical de quien en Belén y en el Calvario carece también de palabra, como parecen de palabra tantos y hermanas y hermanos despojados de su dignidad y reducidos al silencio. La carne humana requiere cuidado, solicita acogida y reconocimiento, busca manos capaces de ternura y mentes dispuestas a la atención, desea palabras buenas. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Este es el modo paradójico en que la paz entra ya en nosotros. El don de Dios es fascinante, busca acogida y mueve a la entrega. Nos sorprende porque nos expone al rechazo, nos atrae porque nos arrebata de la indiferencia. Llegar a ser hijos de Dios es un verdadero poder, un poder que queda enterrado mientras permanezcamos indiferentes al llanto de los niños y a la fragilidad de los ancianos, al silencio impotente de las víctimas y a la melancolía resignada del que hace el mal que no quiere. Como escribió el amado Papa Francisco para llamarnos a la alegría del Evangelio, a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Queridos hermanos y hermanas, puesto que el Verbo se hizo carne, ahora la carne habla, grita el deseo divino de encontrarnos. El Verbo ha establecido su tienda frágil entre nosotros. ¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío? Pero podemos pensar también en tenderetes de vendedores ambulantes, en gente que duerme en la calle aquí en la zona 1. No solo hay que ir hasta Gaza o a Nigeria o a Ucrania, donde hay grandes sufrimientos. También, esto sí ya es de mi autoría, también entre nosotros encontramos miseria
Encontramos gente herida, gente caída, gente que la violencia las golpea, gente asediada por la extorsión, gente de familias rotas, gente que sufre. Por eso, frágil, ahora sigo con el Papa, frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas. Aquí también, la guerra, el conflicto armado que terminó hace ya 40 años, dejó heridas, y heridas que están vivas, más en unas personas que en otras. Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas, estando en el frente advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir. Y volviéndonos a nuestra realidad, ¿cuántos menores de edad son reclutados en las maras? ¿Cuántos patojitos que tienen 10, 12 años ya han sido reclutados para hacer el mal? Vienen de familias rotas. Es una realidad que golpea y que se nos hace presente en nuestra vida. Cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz. La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado, nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que como profecías invierten el curso de la historia. Sí, todo esto existe porque Jesús es el Logos, el Verbo, el sentido a partir del cual todo ha sido formado. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Este misterio nos interpela desde los pesebres que hemos construido, nos abre los ojos a un mundo donde la palabra todavía resuena en muchas ocasiones y de diversas maneras y nos sigue llamando a la conversión. Ciertamente, el Evangelio no esconde la resistencia de las tinieblas a la luz, describe el camino de la palabra de Dios como un proyecto escabroso, diseminado de obstáculos. Hasta hoy los auténticos mensajeros de paz siguen al Verbo por este camino, que finalmente alcanza los corazones inquietos, que a menudo desean precisamente aquello a lo que se resisten. De ese modo, la Navidad vuelve a motivar a una iglesia misionera, una iglesia sinodal, una iglesia que hemos tenido aquí en la arquidiócesis y que celebrábamos el 26 de octubre, la conclusión del segundo sínodo arquidiocesano, que nos manda a ser misioneros, que nos manda a evangelizar, y por eso no estamos al servicio de una palabra prepotente. Esas ya resuenan en muchas partes, los que son prepotentes. Esa no es la palabra del Evangelio, sino de una presencia que suscita el bien, que conoce su eficacia, que no se atribuye el monopolio. Este es el camino de la misión, un camino hacia el otro. En Dios cada palabra es palabra pronunciada, es una invitación al diálogo, una palabra nunca igual a sí misma. Es la renovación que el concilio ha promovido y que veremos florecer solo si caminamos juntos con toda la humanidad, sin separarnos nunca de ella. Mundano es lo contrario, es tener por centro a sí mismo. El movimiento de la encarnación es un dinamismo de diálogo. Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, fecundados por la escucha, caigamos de rodillas ante la carne desnuda de los demás. La Virgen María es precisamente en esto la Madre de la Iglesia, la estrella de la evangelización, la Reina de la Paz. En ella comprendemos que nada nace del exhibicionismo de la fuerza y todo renace del silencioso poder de la vida acogida. Feliz
Navidad.